voy a grabar. Vamos a hacer un par de ejercicios relacionados con lo que estábamos viendo antes, que eran las funciones, ¿no? Ya, en primer lugar, les recuerdo que lo que terminamos de ver fue la función por partes, ¿cierto? Las funciones definidas por tramos. Entonces, quiero que hagamos algo similar, ¿ya? Para que practique de nuevo lo de funciones por tramos. Vamos a hacer otro ejercicio, es desde lo que vimos ayer, ¿ya? Para que practique esto. Entonces dice lo siguiente, considere la función esta función de aquí, f de x, definida por partes, como, bueno, menos x cuadrado, coma, si x es menor que menos 1, 0. Si el x vive entre el 0 y el 2, y raíz cuadrada de x menos 2, si el x es mayor o igual a 2. Ya. Esta es la función. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos ayer, ¿vale? Lo primero era que le recuerdo calcular ciertas imágenes, ¿no? Calcule, entonces, vamos a hacer tres cositas en el ítem. ¿Cuánto vale f de menos 2? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 4? Me faltó uno más. ¿Cuánto vale f de menos 1/2? Ya, eso. Eso va a partir. ¿Se acuerdan cómo había que hacer esto? Sí. Ya, a ver, dele nomás. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿cuánto da el primero? Vamos rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto vale el primero? F de menos 2. Sería -4, ¿verdad? Sí, sí. ¿Todos cachan lo que estamos haciendo? ¿Cuánto vale F de menos 2? -4. Sí, pero ¿por qué? ¿Se entiende, no? Ah, porque como es -2 hay que ver cuál de las tres como funciones o sea, restricciones, Tramos, no sé cómo se llaman, tramos. tramos, eso. ¿Cuál de los tres tramos está para los -2? O sea, Claro, ¿cuál puede abarcar ese? Y el primero es todos los como menores a -1, o sea, -2, -3, 4, sí, todos los negativos. claro. Después está entre igual a 0 o 2, entonces ese ya no podría, y el otro es mayor a 2, así que ese tampoco. Tampoco, claro, el primero no. Exactamente, entonces, claro, el menos 2 cae en el primer tramo, por lo tanto lo que hago yo es evaluarlo en esta función de aquí, ¿no? Menos x cuadrado, y te queda entonces menos 2 al cuadrado, que es menos 4, efectivamente. Ya está muy bien. Todo el resto se ¿Menos hace 4, igual. profe? Sí, en menos 4. ¿Está bien? Porque es menos 2 al cuadrado, que es 4, pero además tiene un menos afuera. Entonces es menos 4. ¿Cuánto vale f de 1 ahora? Cero. 0. Muy bien. ¿Cuánto vale f de 4? Raíz de dos. Raíz de x menos 2. Ya, pero en f en 4.
en el Raíz número de 4. 2. Eso es raíz cuadrada de 2. ¿Cachai? Porque tenéis que reemplazarlo en este tercer tramo, pero en el número concreto, que es el número 4. Ya. Siguiente, f de menos un medio. ¿Cuánto será esto? No está dentro de la función. No Esta no estaría. está. No. Ese no está definido. Exactamente, ese no. Muy ¿Y bien, qué muy pasa bien. cuando pasa algo así? ¿Hay que como que explicarlo? No, eso lo que ocurre es lo que vamos a lo que le voy a preguntar a continuación, que es similar a lo que hicimos ayer, de determinar el dominio. Quiero que me calcule el dominio. Ah, ok. Ya, lo que pasa es que técnicamente, ¿por qué ese último valor no existe? Es porque el menos un medio no pertenece al dominio de la función. ¿Cachai? Por eso no puedo calcular ese número, porque no existe nomás. No pertenece al dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Podría ser todos los reales exceptuando los números del menos 1 al 0, sin considerar el 0. A ver, voy a escribir eso. Decir tú son todos los reales menos todos los números que están entre el menos uno y el cero. Sin considerar el 0. ¿Y el menos ¿Sí? uno? El menos 1 sí. Ya, así. ¿Está de acuerdo la gente con eso? Sin considerar el menos uno. Sin considerar el menos uno. Entonces tú dices que es con el intervalo abierto, así. Sí. ¿Qué cree la gente? Profe, ¿y el cero por qué no se incluye? Si sale que cero es menor o igual a x. Por eso estoy pidiendo las opiniones de la gente, a ver qué piensa usted. Yo Es digo que el porque, cero sí se incluye. ya, pues por eso se incluye el 0. Es que es como la restricción, porque son todos los reales y en los reales se incluye ese 0. Pero la restricción es por donde no pasa, es como lo que vimos del menos un medio, de que ese no estaba en los tramos, entonces no podía como utilizarse, es lo mismo, de que en este caso abarca todos los negativos, pero no abarca el menos uno porque dice menor. Si fuera menor o igual, abarcaría el menos uno. Y el cero si dice mayor o igual a cero, entonces ahí el cero sí lo abarca. Por lo que yo creo, no sé si está bueno. Está bien, mire. Está bien, la respuesta es esta. ¿Ya? Esa que está ahí. Pero esto se puede escribir de otra forma, quizás esto está un poco confuso. Lo que pasa es que esto está en manera de resta, ¿no? Estoy tomando lo real y le estoy sacando un pedazo. Entonces la respuesta está escrita en negación, ¿cachai? Porque estoy tomando algo y le estoy sacando. Si lo escribimos como en positivo, la respuesta sería el primer tramo, que son ¿qué cosas? Desde el menos infinito hasta el menos uno, sin tomar el menos uno, ¿no es cierto? Y lo que viene después, desde el cero al infinito. Y el cero sí se incluye, ¿sí? Porque acá hay un menor igual. Estos dos conjuntos que están escritos aquí son lo mismo, ¿ya? Ahí sí más claro, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Estos dos... Profe, pero una pregunta. Dígame. ¿Se puede responder de las dos maneras? Sí, ¿O por es como supuesto. una mejor que otra? No, es lo mismo, son lo mismo. Ah, Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya, eso. Y por último le voy a pedir que me grafique la función. Vamos a Profe, graficar pero la función. entonces si, entonces si no toma el menos uno, ¿por qué en el otro lo tomó?
Porque, sí, veo que está confuso eso. Mira, vamos de nuevo. Este de aquí te dice que el menos 1 no pertenece al dominio, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como te darás cuenta acá, el intervalo es abierto en el menos 1. ¿Sí? Lo estoy sacando. Ya, perfecto. ¿Qué pasa aquí? Recuerdo, lo que está escrito acá son todos los reales menos todos los que estén acá adentro. El menos 1 está incluido aquí. Entonces lo que estoy haciendo es sacarle a todos los reales todos los que estén acá. Incluyo el menos 1. El menos 1 lo estoy sacando. ¿Cachai? Por eso decía, esto está escrito en negación. Está escrito desde la resta, insisto, repito. Aquí dentro de este intervalo, el menos 1 está. Porque el intervalo es cerrado en esta parte de aquí. El menos 1 vive dentro de este lugar. Pero lo que estoy haciendo yo es tomar todos los reales y sacarle los que están aquí. Entre ellos estoy sacando el menos 1. Ahí sí es más claro. Sí. Ya. Por eso tiene las dos maneras. Si le confunde una, ocupe la otra. Ya, una está en positivo y la otra está en negativo. Bueno, gráfica. Grafique la función. Como lo hicimos ayer. Le va a tener que graficar esta función por tramos. El gráfico. ¿Cómo sería el gráfico? ¿Se acuerdan cómo hacer esto? Sí, se tenía que graficar como tramo por tramo, tomarlo como f de x igual a menos x cuadrado, después igual a 0, Ujú, y después a raíz de x menos 2. exactamente. Claro, entonces primero hay que ubicar los tres puntitos que están acá, ¿no? Desde donde la función cambia de tramo, que son el menos 1, el 0 y el 2. Vamos a dibujar esos puntos en el eje X, ¿ya? Entonces el menos 1 lo voy a dibujar por aquí, el 0 naturalmente que está acá, y el 2 lo voy a poner como por aquí. Ya. Entonces la función se comporta de tres maneras distintas, sabemos, ¿no? Del menos 1 a la izquierda, entre el 0 y el 2, y del 2 a la derecha. Ya, ¿cómo se comporta la función? El primer tramo del menos 1 a la izquierda se comporta como menos x cuadrado. ¿Cuál es el gráfico de menos x cuadrado? A ver. Es como la mitad de una parábola, pero como de hacia la izquierda, algo así parece que. Hacia abajo. Eso mismo. ¿Sí? Porque claro, como hemos dicho, el número a que acompaña al x cuadrado, como es negativo en este caso, la parábola está mirando para abajo, ¿no? Se abre hacia abajo. Sí. Ya, Pero, perfecto. profe, una pregunta, ¿es parábola o es la mitad de una parábola? Mire, le voy a hacer el dibujo completo, ¿ya? Vamos a hacer el dibujo completo. ¿A qué me refiero? Como tú sabes, la parábola menos x cuadrado es así. Voy a hacer el dibujo total. Es así. Esta es la menos x cuadrado enterita, enterita, enterita. ¿Bien? Es así. Ya, pero a mí me interesa en realidad qué ocurre en el tramo desde el menos 1 a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, la parábola va a estar cortada desde aquí hacia abajo. ¿Cachai? Porque ahí estoy a la altura del menos 1, que de hecho cae a la altura menos 1 acá abajo. Ups, menos 1 para abajo. Entonces,
esta alita se borra, esta alita se borra y en realidad la función es así. ¿Se entiende? Sí, tiene bastante sentido. Es como desde la original solamente te quedas con el trozo que estaba desde ahí a la izquierda, po, ¿sí? Sí, Ya. Esa es la gráfica de la primera parte. Vamos con la segunda parte, el segundo tramo. Desde el 0 al 2. ¿Cómo grafico la función 0? sería, Sería en el mismo eje de la sí, abscisa. De la X. Ay, de la abscisa, hace mucho no escuchaba esa palabra. La abscisa y la ordenada, ¿verdad? Sí. Sí, claro, claro, el eje X. Sí, sí, sí. La función ahí, ese es el gráfico de la función, es una línea horizontal que pasa por el eje. Perfecto. Esa es la función 0 en el intervalo del 0 al 2, po. Ya, ¿y qué ocurre con el último? Sería la raíz de x menos 2. ¿Cómo grafico eso? Es desde el 2 que pasan como una parábola horizontal, pero en la mitad Eso, nomás. exactamente así. Sí, eso lo vimos antes de ayer también. El sí. gráfico de la raíz cuando está trasladada, pues esta es una traslación de una raíz cuadrada, trasladada horizontalmente hacia la derecha en 2 unidades. Entonces, precisamente así. Este es el gráfico de la función, pues. Ahí está. Si fuera raíz de x más 2, eso sería para abajo, ¿verdad? Sería como No, en el cuarto, ¿no? espérate, depende de dónde está el más 2, pues. Si te refieres a que el más 2 está dentro de la raíz o el más Sí, 2 está sí, fuera de la raíz. adentro de la raíz. Si ¿Qué está pasaría? dentro de la raíz se traslada, recuerdo, cuando está dentro de la cosa se traslada en el eje horizontal, ¿ya? Entonces ese más 2 significa que voy a trasladar 2 unidades pero para la izquierda, Ah, ya. ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta? Ese es el gráfico de la función. Yo, profe, Dígame. no entendí lo último. ¿Cuál último? ¿El último tramo? Sí, eso que dijo que si era más o menos, se trasladaba a la izquierda o derecha, ¿cómo Ah, es ya eso? eso. Pero el gráfico está claro, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Tú? Ya, por lo menos. Bacán. Esto, lo que habíamos conversado ayer, mira. Esta cosa, ¿cómo se grafica esto? Esta es la traslación de la raíz cuadrada original trasladada en 2 unidades hacia la derecha, ¿ya? Como está graficado aquí en el dibujo. Esta otra de acá es lo mismo, pero como el 2 está en positivo, yo traslado horizontalmente hacia la izquierda 2 unidades, ¿no? Entonces es la misma figura, pero trasladada para la izquierda. Ya recordemos eso que lo vimos ayer también. Si yo hago esto, raíz de x y el más 2 está fuera de la raíz, traslado en el eje vertical. ¿De acuerdo? 2 unidades para arriba en este caso. ¿Sí? Eso es lo que conversamos ayer. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces ahí no era Profesor. necesario moverse. ¿Cómo? O sea que si cuando hizo la mitad de la parábola no se movió. A ver, no entiendo la pregunta. Que como explicó que se tenía que mover, si Sí, era raíz, sí. cuando graficó no se movió. Sí, sí, claro que está movido porque mira, esto de acá, insisto, lo que está con rojo, que es esta partecita de acá, es una traslación de la raíz cuadrada original. La raíz cuadrada original es esta. Ups, ¿cachai? Lo que hice fue tomar esa raíz y mover las 2 unidades hacia la derecha. Esta es la raíz original. ¿Cachai? Sí, sí, sí hicimos una traslación. Efectivamente sí lo hicimos. Ahí está claro. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que todavía no entiendo cómo hace para lograr graficar bien la función, porque yo estaba acostumbrada como a hacer esa tabla de x, y reemplazar y así lograba los valores de la como recta, pero aquí no entiendo cómo lo hace. Ya, es una muy buena pregunta. Eso es porque me lo han comentado hartas veces ustedes aquí en el curso, ¿no? Si le decían grafique tal cosa, tabla de valores, eso no.
sáqueselo de la cabeza, eso era del colegio, no. Las tablas de valores aquí no sirven de casi nada, en verdad. Ya, así que olvídese eso. No. Las tablas de valores para afuera, lo que hacemos es mirar las funciones que tú conoces, ¿ya? La x cuadrado, tú sabes que es una parábola. La raíz cuadrada te la mostré, que es una parábola así, para el lado. La función cero es una línea horizontal, ¿cachai? Cosas así. Que son funciones que tú conoces y de las cuales tú las adaptas. Insisto, por ejemplo, el de aquí, esto es una raíz cuadrada que está trasladada hacia la derecha, por lo que vimos ayer, de hecho. Entonces, dado que tú ya conoces la raíz cuadrada original, lo único que estamos haciendo es moverla, listo. Mientras que, por ejemplo, esta parabolita de acá, la menos x cuadrado, tú también la conoces porque sabes que es la parábola, la misma original, pero como tiene un menos, está al revés, ¿cierto? Se abre hacia abajo. ¿Cachai? No estoy usando nada de tabla de valores, son como cosas que tú ya conoces y las estoy como adaptando nomás. ¿Sí? Sí, ¿y cómo lo hace, por ejemplo, con la especie de restricción que tiene después, por ejemplo, en la raíz cuadrada de x menos 2? ¿Cómo hace para que la función quede bien graficada con x tiene que ser mayor o igual a 2? ¿O eso no Ya. infiere en el gráfico? Sí, claro que importa, por supuesto que sí. Mira, insisto en lo que estábamos haciendo. Voy a borrar esta parte y lo voy a hacer de nuevo. Lo que estábamos haciendo es, voy a explicarte el tercer tramo. Estamos mirando el tercer tramo. El tercer tramo es desde aquí hacia la derecha, ¿cierto? Desde el menos 2 para allá. Todo lo que está a la izquierda de ese lugar, todo esto de acá me importa nada en este momento. Solamente estoy mirando de ahí para allá. ¿Ya? Entonces, lo que me importa es qué ocurre aquí, ¿cierto? En esta zona de acá, ya. Y tú sabes que en esa zona de ahí, la función se ve así. Te lo está diciendo el ejercicio. La función se comporta así. Y como ya hemos dicho, eso es una traslación en el eje horizontal en 2 unidades de la raíz cuadrada. Entonces yo sé y desde ya que la función se va a ver así. Eso es todo. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Ya de nada. ¿Alguien más va a contar algo? Sí, profesor, era respecto al menos x cuadrado Ya. em, la función de x cuadrado es normal es del punto cero hacia arriba, ¿o no? La x cuadrado normal sí. Pero es una parabolita para Sí, arriba. Es así. hacia arriba como por el eje y para arriba, ¿no? Claro. O sea, en esa dirección. Y como está aquí en negativo, la dan vuelta, ¿no? Claro, al revés, sí. Ya, perfecto. Y tiene que ser menor a menos uno, ¿no? El x. Claro, claro. El x es cualquier punto que está en esa función, ¿cierto? No, el X son las cosas que viven en el eje X. ¿Cachai? Que si tú tomas, por ejemplo, tú dices, ya voy a tomar X igual a menos 2. El menos 2 es un numerito que vive aquí. Es distinto Ya. a la cosa que vive en la función. ¿Cachai? Es distinto. El menos 2 es un número que habita en el eje X nomás. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, acá dice que x es menor a menos uno, ¿no? Sí, Ah, ya, y entonces todos los que habitan en menor de menos uno están en la función. sí. Algo así, ¿no? Sí, del primer tramo, sí. Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Y lo mismo son con las otras funciones Sí, haciéndole las desigualdades, ¿o no? claro, claro que sí. Así es. Ya, ya, profesor. Muchas gracias. ¿Ya alguien más tiene alguna duda? Esto está muy enredado. Profe, Dígame. una última duda corta. Sí, dígame, ¿no? En la raíz de x menos 2 si fuera x más 2 solo se consideraría como los mayores iguales a 2, ¿o no? O sea, como sería el grafo partiría desde el menos 2 pero solo se consideraría como el tramo del 2 al infinito. Espérame un poco. Fue mucha Ya. información junta. Lo que me estabas diciendo es el x más 2 pero dentro de la raíz. Dentro, sí, dentro. Ya, ya, perfecto. ¿Cuál era la pregunta entonces? Si se graficara, o sea, sería la gráfica normal desde el menos 2 en x hasta el más infinito y solo se consideraría desde el 2 en adelante, ¿cierto? Sí,
Totalmente de acuerdo. Ya. Claro, exactamente. Lo que harías tú es una muy buena pregunta. Mire, vamos a cambiar el ejercicio para ver si se entendió lo que hemos hecho. Vamos a cambiar el ejercicio, ahora le voy a pedir que grafique esto. Ahora con más 2. A ver si es capaz de hacerlo. Veamos. ¿Cómo sería eso? En vez de ahora raíz de x menos 2, raíz de x más 2, es lo mismo, todo lo mismo, pero ahí cambié el más. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esto? Veámoslo. Insisto, para graficar esto ahora, esto nuevo, que está acá en el tercer tramo, lo que voy a hacer yo es graficar esta función como si no tuviera restricción, ¿ya? Lo que tú sabes, insisto, es que la raíz de x más 2 es una función que parte desde el menos 2 que está por aquí y se mueve hacia así, ¿ya? Ese es el gráfico de la función. Pero a mí solo me importa el tramo que está desde el 2 a la derecha. ¿Cachai? Entonces solamente me va a importar desde aquí hacia allá. Toda esta otra mitad, todo el otro pedacito se borra, no me interesa. Entonces el gráfico de la función sería así. ¿Ok? Gracias, profe. Eso. Es una muy buena pregunta. Así sería el gráfico de la función en este caso. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Pasemos a otro ejercicio entonces. Ya, esto yo creo que va a ser más fácil. Otro ejercicio sobre rectas. Ejercicio. A ver. Sea f una función lineal tal que tal que su pendiente es 2 y f de 1 es menos 3. Determine f de x y su gráfica. Listo. Ese es el ejercicio. Quiero que lo intente. Hágalo usted mismo, usted misma. Y lo vamos a revisar en un ratito. Cualquier cosita me pregunta la vez.
Profe, ¿es un 1 el que está en el paréntesis de F? Sí, sí, es f de Ah, 1 igual a menos ah, 3. Ya, ¿cómo vamos? ¿Estoy muy apurado? Creo que sí estoy muy Bien, apurado. Excelente. Ya, voy a esperar un poquito más. Salud. Ah, gracias, pensé que estaban muteados. Gracias. Voy a estornudar 2 veces. Ya, ¿alguien ya lo terminó? ¿Estamos listos? terminé todo menos la gráfica, tengo una duda. Mire, espérate, antes de... Me trabé. En este caso, cuando tú tenés las rectas, aquí en las rectas, en este caso sí que sirven las tablas de valores. Acá sí, ya en todos los demás casos no. Porque las rectas son fáciles de graficar en el sentido siguiente. Dados dos puntos, tú los puedes unir con una línea. Entonces, básicamente es eso, unir los puntos en este caso, ¿no? Las rectas en general son muy sencillas de graficar porque solamente necesitas dos puntos. Todas las demás otras funciones no. Y ahí el tema de la tabla de valores no te va a servir. Pero acá sí, así que si quieres ocupar la tabla de valores, aquí está bien. Ya, ¿qué me iba a preguntar? No, es que yo había dicho que tenía todo listo menos la gráfica, que tenía una duda. Sí, pero dime por qué. Eh, es que es por la función que me dio. Ah, ya. Ya, vamos a verlo entonces. Dame un segundo, a ver si te respondo la duda, porque lo voy a hacer yo mismo. Ah, ya. Veamos. Entonces, claro, una función lineal, insisto, cuando te hablan de función lineal, tú tienes que saber al tiro que te están hablando de una recta. Eso es lo primero. Ya, esto es una recta. De hecho, te hacen alusión a la pendiente incluso, así que con mayor razón es una recta, porque nada más tiene pendiente. Todas las otras cosas no tienen pendiente, son curvas, ¿no? Solamente las rectas tienen pendiente. Listo. Entonces tiene pendiente 2 y f de 1 vale menos 3. Entonces tú puedes determinar f de x como precisamente con la ecuación de la recta dados un punto y la pendiente, ¿cierto? Tenemos la pendiente y el punto sería este que está dado por esto de acá, ¿no? F de 1 igual menos 3.
Entonces vamos a ocupar la información que ya sabemos desde las rectas, ¿ya? Entonces en este caso la pendiente es 2 y el punto es el 1,-3, que es donde valía f de 1 igual menos 3, la función pasa por ahí. Entonces les recuerdo, la ecuación de la recta, vamos a volver a anotarlo, la ecuación de la recta, dados un punto y su pendiente, como era esta ecuación, la voy a escribir en tal cual la formulita, era y menos y1 igual a m por x menos x1. Ya, revise el cuadernito, lo que tenga anotado por si acaso, si es que no se acordaba, esa era la ecuación. Entonces en este caso solamente reemplazamos los valores. ¿Ya? Entonces en consiguiente lo que tenemos es y menos el y1 que es menos 3, por lo tanto va a quedar y más 3 por, igual a la pendiente que vale 2 por x menos 1. Despejamos la y que va a quedar y igual a 2x menos 2 menos 3, desde lo cual Menos el y 5. vale 2x menos 5. ¿No? Esa es la Profe, fórmula de la recta. Dígame. ¿es necesario ocupar la fórmula? No, Que ¿cómo mal lo pensaste tú? es que yo casi siempre, la mayoría de las veces, lo hago más por lógica. No ¿Ya? ocupo tanto fórmula. Tomé de que f, la función de lineal, sí o sí es fx con mx más menos una n. Claro, Y después tomé la función que daban ya de que f de 1 igual a menos 3, claro. ¿sí? Así que el f de x, como es y, lo cambié por menos 3, escribí la pendiente y escribí la x, siendo Sí, la incógnita la n y después eso saqué está la n. muy bien, eso está excelente. Esa es otra manera de resolver este ejercicio y quiero que lo vea así, porque también se lo voy a mostrar. Eso está excelente. Lo que pasa es que la recta es así. Esto está excelente. La recta es así, como mx más b, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las rectas son así. Entonces, en este caso, te están dando la pendiente y la pendiente vale 2. Por lo tanto, en este ejercicio en particular es así. 2x más b. Lo que tú no sabes, a priori, es este numerito de acá. ¿Cierto? Ese no lo conoces. Que acabamos de ver que era 5, menos 5, no sé, uno de esos dos. Menos 5, menos 5. Menos 5, ya, gracias. Entonces, lo que tú podrías hacer sin ocupar esa ecuación de la fórmula dado un punto y la pendiente, lo puedes resolver de otra manera. La incógnita sería calcular ese numerito de ahí, ¿ya? ¿Y cómo lo haces tú? Porque tú sabes que la función pasa por los puntos 1,-3. Entonces, esta ecuación tiene que satisfacerse para menos 3 igual a 2 por 1 más b. Tiene que cumplir eso, ¿ya? Para el x igual a 1 y el y igual menos 3. Y desde acá tú puedes despejar la b, ¿no? Y que efectivamente te va a dar menos 5. Esa es otra manera totalmente correcta de hacer el ejercicio, ¿ya? Te va a dar el mismo resultado. La función va a ser esa. F de x igual a 2x menos 5. En ambos casos, la misma respuesta. Profe, ¿Sí? pero yo, no sé, en alguna prueba me llega a hacer esta misma pregunta, pero con distintos valores y todo, y llego ¿Ya? como a la misma conclusión. Yo a usted, mientras yo estoy haciendo este ejercicio, tengo que poner así como la palabra o algo, o usted yo solo con ver el ejercicio entenderá. No sé si me entiendo. Más o menos, te refieres a como... Como que mientras yo hago el ejercicio al lado le pongo por qué hice esto o cuestión así. Ah, ya, perfecto. Mira, eso es una muy buena pregunta. Esto, claro, esto se escapa a los matemáticos en realidad, pero es una muy buena pregunta porque tiene que ver con las pruebas y los controles y las evaluaciones en matemática en general. En matemática en general, grabes esto en la cabeza, en general, lo que está escrito en la pizarra es una abreviación de lo que uno hace en la cabeza, ¿cierto? En la cabeza uno está diciendo, ya, voy a hacer esto por esta razón y voy a calcular este número porque con este número voy a obtener esta cosa y con esta cosa voy a calcular esta otra cosa. ¿Se entiende? Uno en la cabeza piensa con palabras, no piensa así con fórmulas. O sea, igual sí, pero uno va hilando ideas con palabras. Entonces, en una prueba, lo que tiene que hacer usted no es solo poner fórmulas y ecuaciones y cuestiones y letras, ¿no? Lo que tiene que hacer usted es escribir, ¿ya?
Matemáticas tiene mucho de prosa, de hecho, tiene mucho de lenguaje y comunicación, porque usted tiene que lograr comunicar lo que está haciendo. Entonces en una prueba, insisto, usted va a tener que escribir, voy a hacer esto por esta razón, obtengo este número por esta razón. Mientras más escriba es mejor, de hecho, aunque no lo crea. Muchas veces escribir ni siquiera es necesario porque el profesor va a entender que esto pasa por esto y esto y esto y esto, pero el profesor tiene que ser capaz de leer lo que usted está pensando. ¿Sí? Y eso se puede tomar para interpretación, entonces está el error, ¿no? Sí, por eso tiene que ser idealmente escrito en palabras lo que está pasando. Vale, ¿Ya? gracias. Es una muy buena pregunta. Si usted revisa un artículo matemático, a ver, pero vamos a terminar el ejercicio. Vamos a terminar el ejercicio. Entonces, la gráfica de la función era así. F de x como 2x menos 5. Ya. Esta es la función. ¿Cómo graficamos eso ahora? Bueno, como le había dicho, hay hartas formas, pero podemos hacer la tabla de valores. Aquí sí que funciona. La tabla de valores, hacemos un x, y. Nosotros ya sabemos desde ya el ejercicio te dice que la función pasa por el 1, menos 3. Entonces solamente nos falta otro punto. Y tú podrías, por ejemplo, dar x igual a 0, desde lo cual el y va a ser menos 5 y listo. Con eso ya puedes graficar la función. Porque ahí solamente ubica los dos puntos y tira la línea que pasa por esos dos puntos. ¿No? Y los dos puntos son, entonces lo ubico, el 1, menos 3, que está como por aquí. Este va a ser el 1, perdón, lo escribí mal. El 1, menos 3. Y el punto, el 0,5 está por acá un poco más abajo. Este es el 0, menos 5. Entonces la recta en cuestión es la que se obtiene al unir estos dos puntitos. Y ese es el gráfico de la función. Listo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. A ver, deme un segundito, por favor. Solo quiero hacerle una demostración de lo que dije antes. A ver. Deme un momento. Mire, le voy a mostrar solamente para su cultura matemática y para justificar lo que le dije en matemáticas. Este es un artículo, esto es un paper. ¿De cuándo? Del 2019. Ya, esto es un paper del 2019 sobre primos, paridad y análisis. Le muestro esto simplemente porque para que se dé cuenta que en matemáticas escribimos y es súper importante saber comunicar lo que uno dice. Ya, como usted se la estará dando cuenta, aquí bueno hay unas fórmulas súper que para usted pueden ser rarísimas, pero como se da cuenta hay mucho, mucho, mucho de texto. Porque en matemáticas es muy importante saber escribir, insisto. ¿Ya? Independiente si hay cosas raras con símbolos extraños, tiene mucho, mucho de lenguaje y comunicación. ¿Ok? Entonces, repito, en una prueba es muy importante que usted sepa comunicar lo que está pensando, plasmarlo en el papel. ¿Vale? Eso. Ya. Otro ejercicio. A ver. Ya, este también es un ejercicio planteo. Lo voy a escribir. Ejercicio.
una compañía de marketing estima que en X meses después de la introducción de un nuevo producto, f de x miles de familias lo usarán. Donde, ahora anoto una fórmula, f de x está dado por 10 partido por 9. X. 12 menos X. Donde el X vive entre 0 y 12. Continúo escribiendo. Estime el número máximo de familias que usarán el producto. Este es el ejercicio. Ya. Este ejercicio vamos a hacer ahora. Ya. A ver si usted es capaz de hacerlo por sí solo. Profe, Dígame. ¿esa restricción de X usted la dio? Esto está dado en el ejercicio, pero es Ok. por una cosa técnica en realidad. Esto en realidad no, esto de aquí en realidad no aporta mucho. Lo vamos a dejar como entre paréntesis, no lo pesque demasiado. Es por algo técnico nomás. Ok. ¿Se entiende el ejercicio? Lo que le están preguntando, lo que dice el enunciado, ¿se entiende? Sí, determinar el máximo de Y. Claro. ¿Es claro para todos? Profe, Sí, yo profe, no lo pero entiendo. esto tiene que ver con una función cuadrática o algo así, en potencia. Esto es una función cuadrática, claro que sí. Es una Ah, función ya, cuadrática, sí. Es una parábola, por lo tanto. Mira, es le una parábola. explico. ¿Quién? Florencia preguntó, creo. Le explico. Ya, el X, en este caso, en este ejercicio X, como bien dice acá, lo estoy marcando en verde, X es el número de meses, ya, después de los cuales alguien puso un producto a la venta, etcétera. Entonces, X es una cantidad de tiempo que está medida en meses, listo. F de X, que está dada por esta fórmula de aquí, es la cantidad de familias que lo ocupan, ese nuevo producto, es decir, como que lo van a comprar, ¿ok? Pero de hecho no es solamente la cantidad de familias, sino que es la cantidad en miles de familias, ¿ok? Más aún, no son solo familias, son miles de familias. Entonces, esta está como modelado, la cantidad de familias. A medida que transcurran los meses, van a haber tantas y tantas familias que compren este producto. Y esa cantidad de familias está dada por esta fórmula. ¿Ok? En este ejercicio en particular está dada por esta fórmula. Entonces, lo que te preguntan es, ¿cuál es la cantidad máxima de familias que va a comprar el producto? ¿Cachai? Tú tienes que buscar el máximo de esta función f de x. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo supo que era cuadrática? Porque eso yo, por ejemplo, no sabría, no lo hubiera,
No Porque hubiera tiene- podido decirlo. tienes que distribuir el paréntesis. Si distribuyes el paréntesis, Ah, porque está multiplicando, es por eso, y ahí sí, se pues, forma el cuadrado. Ah, exactamente. ya. Ese x con ese x de allá te va a formar un x cuadrado. Ya caché. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Distribuir el paréntesis. ¿Más preguntas? Profe, solo pueden ser números enteros el X, ¿cierto? No realmente, pero no. Pueden ser que claro, uno habla de como 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Número entero, pero igual podemos hablar de, qué sé yo, 4 meses y medio, o 4 meses, 3, igual se entiende. Sí. Profe, Sí. eh, es que me confundí un poco. Eh, Al distribuir la función, el 10 partido en 9 quedaría fuera de la multiplicación, ¿verdad? Voy a distribuir el paréntesis, para que quede clarito. Entonces, lo que hacemos es todo esto, el 10 partido 9x multiplica el 12 y después multiplica el menos x. Entonces va a quedar 10 partido por 9 por 12 x menos 10 partido por 9 x cuadrado. ¿Sí? Sí, ahí queda claro, es que me había confundido. Gracias. Y esto se puede simplificar porque esto es 4 por 3, 3 por 3, queda 40 tercios. Ya. Esa es la función cuando ya tú distribuyes el paréntesis. Te va a quedar eso. Ya, pregunta para todos. ¿Saben cómo resolver el ejercicio? ¿Cómo Sí, lo hago? Mahoma. Más o con el menos. vértice, ¿cierto? Para el vértice. El vértice, claro, el vértice. ¿Por qué? Porque mire, esta parábola, como usted sabe, desde ya voy a hacerle hincapié en esto, el número que acompaña al x cuadrado, que en este caso es este, menos 10 novenos, ese número es negativo, por lo tanto la parábola va para abajo. ¿Ya? Desde ya tú sabes al tiro que la parábola se abre hacia abajo, el gráfico. Entonces, voy a hacer un pequeño plano cartesiano. Independiente de dónde esté ubicada la parábola, va a ser así, para abajo. Esa es la función f de x. Si lo que te están preguntando entonces es el máximo de f de x, es el punto de la parábola donde está más arriba. De la parábola está más arriba, y ese punto de más arriba es precisamente el vértice, como ya hemos conversado. El ¿Profe, vértice de es el dónde punto, sacó el 40? porque es 10 por 12 partido por 9. Ah, ya. Simplifica algunas cosas. El punto de más arriba, ese es el vértice precisamente. Ahí es donde está el máximo de la función. Y específicamente lo que me están preguntando es a qué altura está el vértice, ¿no? Es la coordenada I del vértice, precisamente. ¿A qué altura está ese vértice? Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Está claro? Con eso hago el ejercicio. Calcule la coordenada I del vértice.
¿Alguien ya lo terminó? ¿Estamos listos? Calcule el vértice. A ver, ¿cuál es el vértice de esta función? ¿Cuánto le dio el vértice? Recuerdo, le voy a escribir la fórmula del vértice de nuevo ya. El vértice se calculaba así, como menos b partido por 2a, coma, menos el discriminante partido por 4a. Esa era la formulita del vértice. Ya, y en particular me están preguntando la segunda coordenada. Entonces, ¿cuánto da esto? El menos b partiendo a da menos 6, ¿verdad? ¿O no? Me parece que da 6 positivo. Sí, 6 positivo. Claro, la primera coordenada es 6 y la segunda coordenada, como dicen en el chat, efectivamente es 40. Está muy bien. El vértice, entonces, tú puedes hacer los cálculos. El vértice es el punto 6,40. ¿Ya? Ese es el vértice. Entonces, ahí en ese vértice se alcanza el máximo de la función. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio, si te preguntan, estime el número máximo de familias que usarán el producto, ¿cuánto es? ¿Cuál es la respuesta? 40. 40. Casi. Es 40.000. Porque estamos En hablando de 40.000. miles de familias. La respuesta es 40.000. ¿Ok? Bro, ¿por qué le dio 40? Hagámoslo, po. A ver, hagámoslo. Entonces, vamos a calcular el vértice, la coordenada 2 del vértice, la segunda coordenada. Entonces, tienes que calcular el discriminante, ¿no? En este caso, el ejercicio, el número A vale menos 10 partido por 9. El número B vale 40 partido por 3. Y el C vale 0, porque no tiene C, ¿cierto? Entonces, el discriminante, que se calcula como B cuadrado menos 4AC, en este caso, como el C vale 0, es simplemente el B cuadrado. Lo cual es 1600 partido 9, ¿no? 1600 partido 9, exactamente. Eso es el discriminante. Y ahora el vértice que se calcula así. Por lo tanto, lo que me interesa a mí era la segunda coordenada del vértice, que es menos el discriminante partido por 4a. Esto va a ser ¿cuánto? Menos 1600 partido por 9 partido por 4 por menos 10 novenos. ¿No? Y ahora hay que calcular esa fracción. Hay que calcular esa fracción. Entonces, menos 1600 partido por 9 partido por menos 40 novenos. División de fracciones, ¿no es verdad? Para dividir las fracciones se multiplica una al revés de la otra. Menos 1600 partido por 9 por menos 9 partido por 40. Y te va a dar exactamente, te va a dar 40. Ahí hacer la simplificación de las fracciones, etcétera, te va a dar 40. Dale, gracias. ¿Está bien? Eso, entonces la respuesta es, insisto, lo voy a escribir en palabras para que quede muy clarito. La respuesta es el número de familias es 40.000. Respuesta. El número de familias que utilizarán el producto es 40.000. Listo, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Quedó claro?
Entonces, si no tiene pregunta, le voy a hacer una aclaración de este ejercicio. Mire, esto es una cosa muy importante en su carrera en general, no solamente para hablar de matemáticas, sino que en la carrera que usted está estudiando en general. Ya, en general, mire. Voy a hacer el dibujo de una función, etcétera. Eso, ya. Esto es una función cualquiera, ¿vale? Esto es una función, ese es su dibujo. Lo que ocurre es que las funciones en matemáticas son herramientas muy útiles, muy versátiles y se aplican en muchos contextos, pero en muchas cosas. Por eso nosotros la estamos estudiando en abstracto, porque sirven para muchas cosas al mismo tiempo. En particular le voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínense que como en el caso anterior, el ejercicio anterior, usted podría estar vendiendo un producto, ¿ya? Y esta función lo que hace es modelar las ganancias, o lo que también llamamos ingresos. Más bien voy a poner eso. Imagínese que esta función lo que está haciendo es como hacer el gráfico de las ganancias o los ingresos de su producto. Entonces, como usted se está dando cuenta, como que la plata que estoy ganando, como que va subiendo, después baja, después sube, después baja y después vuelve a subir. ¿Ya? Entonces estoy ganando plata, después no, después sí, después no, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy, muy estándar de, de una función de ingresos. ¿Ya? Profesor, Entonces, dígame. disculpe, ese es como el de las acciones No, estoy de hablando una de compañía. ingresos. Ya, acciones es otra cosa. Estoy pensando en ingresos. Ya, ingresos es lo que tú ganas y te queda en el bolsillo. ¿Ok? Entonces, es muy importante para lo que usted hace en su trabajo que va a hacer, es muy importante maximizar ingresos y minimizar costos. Hay una cosa que es muy importante en matemáticas, que lo vamos a conversar harto más adelante, que son los máximos y mínimos. Naturalmente, es útil maximizar ingresos y minimizar costos. Entonces, en este caso, si a usted le preguntan cuál es el ingreso máximo, fíjese que tengo como pics, ¿no? Voy a estar teniendo como pics, como que por acá va a haber un ingreso máximo, aquí va a haber un ingreso mínimo, aquí va a haber un ingreso máximo, aquí voy a volver a guatear y acá voy a tener de nuevo el ingreso que este de hecho es el máximo máximo de todos. Ese tipo de estudios es súper útil y lo vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Entonces este ejercicio en particular era una primera aproximación de esta idea de maximizar, que en ese caso era maximizar la cantidad de ventas. Vamos a ver otras cosas que también, por ejemplo, sea minimizar el costo de producción, ¿ya? Esto es algo bien importante, tenía que comentarse. Ya, gente, estamos en la hora, listo. ¿Alguna última pregunta que me quiera hacer?